¿Me logran escuchar, chicos? A ver, muchachos, buenas tardes. ¿Estamos? Se está visualizando lo que estoy compartiendo, ¿verdad, jóvenes? Esperemos que sí. Bien, queridos estudiantes. Bueno, estamos a punto de dar inicio a nuestra clase de aritmética. El tema que vamos a desarrollar es sobre los números primos. Vamos a complementar el tema que estamos tratando estas últimas 3 semanas, ¿no? Sobre la numeración, la divisibilidad y ahora los números primos. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a comenzar hablando sobre los números simples. ¿Qué es un número simple? Bueno, en primer lugar, chicos, un número simple está formado o conforma em, a dos números. El primero vendría a ser la unidad, es decir, el 1. ¿De acuerdo? El 1 es un número simple. ¿Por qué? Porque tiene un único divisor, que viene a ser el sí mismo, un divisor. ¿Qué divisor tiene? El 1. ¿De acuerdo? Tiene un único divisor. Ahora, ¿a qué llamamos números primos? Decimos números primos cuando nosotros podemos encontrar dos divisores para ese número. Es decir, la unidad y sí mismo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el número 23. 23 es un número primo. ¿Por qué? Porque 23 puede ser dividido únicamente por 23. La división nos da 1. Y también 23 puede ser dividido entre 1. Y también la división en este caso sería 23. Los únicos divisores de 23 vendrían a ser estos dos números. Cuando ocurre esto, decimos que el número 23 es un número primo. Hay una infinidad de números primos, chicos. ¿De acuerdo? O primo absoluto también es otro nombre que se le otorga a los números primos. Entonces, como bien comentamos, solamente admite dos divisores, la unidad y sí mismo. Por ejemplo, el 13 tiene como divisores a 1 y a 13. El 107 también tiene divisores a 1 y a 107. Y podemos encontrar muchos más. Ahora, ¿qué viene a ser un número compuesto? Un número compuesto admite más de dos divisores. Y estos números compuestos, en realidad, vamos a ver más adelante que a través de la descomposición canónica, podemos expresarlo como factores de números primos. Eso lo vamos a ver en adelante, ¿ya? Por ahora quedémonos con la idea de que un número compuesto es aquel número que admite más de dos divisores. Por ejemplo, vamos a encontrar todos los divisores del número 4. Divisores de 4. ¿Quiénes serían los divisores de 4, chicos? ¿Quiénes creen? A ver, muchachos. Por ejemplo, tenemos a la unidad. El 1 divide a 4. ¿Qué más? El 2 divide a 4. ¿El 3 divide a 4? No, ¿verdad? Eso no ocurre. Recuerda que para hablar de divisibilidad o de divisiones, en este caso exactas, necesitamos que el residuo sea 0. ¿Ya? Entonces la división de 4 entre 2 nos deja como residuo 0. División exacta. Con 3 no nos deja 0. Con 4 sí, ¿verdad? Con 4 sí. Entonces observa que como divisores de 4 hemos encontrado a 3 números. ¿Bien? 3 números. Divisores de 15, por ejemplo. ¿Quiénes serían los divisores de 15, chicos? A ver, muchachos. Comenzamos con el 1. Claro está. ¿Quién más? ¿Quién sería otro divisor de 15? A ver, Eidan Rodríguez. ¿Se me escucha? ¿Sí? A ver, mi estimado Eidan, ¿cuál sería otro divisor de 15? 3 y 5, ya excelente. 3, 5, dividen a 15. ¿Quién más? ¿Quién más puede ser? Y el 15, correcto, así es. Y el mismo número. Los divisores de 18. 1,
tiene mitad, tiene tercia, tiene sexta. ¿Qué más tiene? Tiene novena. ¿Qué más? Y por último tiene 18ava, ¿sí o no? Del 50, veamos, tiene en este caso la unidad, tiene mitad, tiene quinta, tiene décima. ¿Qué más? Tiene 25ava. Y por último tiene 50ava también, ¿verdad? Ya está. Muy bien, entonces, de esta manera hemos encontrado más de dos divisores para el 4, el 15, el 18 y el 50. Es decir, en otras palabras, el 4, 15, 18, 50 y otros números más son números compuestos. No te olvides, número compuesto significa que admite más de dos divisores, como puedes observar. En este caso, para los números primos, solamente se admitía dos divisores. ¿Quiénes? La unidad y el mismo número. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, ¿cuándo decimos que dos números son primos entre sí? Cuando hablamos de primos entre sí, generalmente se utiliza esta notación. PESI. PESI. Primos entre sí. Dos números son primos entre sí si el único divisor que comparten es la unidad. En otras palabras, por ejemplo, hemos encontrado, por este lado, conjuntos. Conjuntos formados por aquellos divisores de, en este caso, cada uno de los números, de 4, 15, 18 y 50. Si observamos estos dos divisores, estos dos conjuntos, nosotros podemos observar que el único elemento que comparten es la unidad, es decir, la intersección entre la cantidad o los elementos que formarían parte de este conjunto, que son divisores de 4, y elementos de este otro conjunto que son divisores de 15, en este caso vendría a ser la unidad. ¿De acuerdo? La intersección entre esos dos conjuntos es la unidad. ¿Bien? Muy bien. Otra forma de observar que dos números son primos entre sí es cuando sacamos el máximo común divisor. Por ejemplo, el máximo común divisor de 4 y de 15, ¿cuánto será? Será 1 también. Una forma de resolverlo es de esta manera, obteniendo los divisores, ¿de acuerdo? De cada uno de los números y luego viendo la intersección de esos conjuntos. La intersección representa la cantidad o también los elementos que conforman parte de los divisores de, en este caso, los números que estamos comparando. Por ejemplo, ¿qué sucede si yo quiero comparar a D sub 4 con D sub 18? Si yo comparo D sub 4 con D sub 18, se observa que hay más de un múltiplo o hay más de un divisor. Por ejemplo, tenemos a la unidad, en primer lugar. Tenemos a la mitad también, ¿no es cierto? La mitad. Bien. ¿Qué más? No hay más. Serían estos dos nada más. En la intersección de esta comparación entre estos divisores de 4 y de 18, se han encontrado dos elementos. Bien. Significa que 4 y 18 no son números primos entre sí. Entonces, ¿qué es importante o qué necesitamos para que dos números sean considerados primos entre sí? O bien que el máximo común divisor sea igual a 1, o otra forma sería encontrar la intersección de los divisores de cada uno de esos números. Y esa intersección debe ser igual al conjunto unitario. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, podemos decir que 4 y 15 son primos entre sí. Listo. Ahora, cuando trabajamos en aritmética, chicos, estamos también tratando siempre con un teorema fundamental de la aritmética. Bien. Ahora, para poder hablar sobre este teorema, necesitamos también mencionar la descomposición canónica. ¿Qué me dice la descomposición canónica? Todo número entero positivo mayor a 1 se puede expresar como el producto de factores primos, ¿de acuerdo? Se puede expresar como el producto de factores primos, elevados a algunos exponentes que ya vamos a ver más adelante. Y dicha representación es única, muchachos. ¿Bien? A ver, un momento.
Bien, entonces, por ejemplo, si tenemos al número 140, al 140, el número 140, ¿qué tiene? Primero tiene mitad, la mitad sería 70. Tiene otra mitad, la mitad sería 35. ¿Qué más le podemos extraer? Tiene quinta, ¿sí o no? Quinta 7 y séptima 1. Luego, estos números que yo he encontrado, si nosotros los multiplicamos, alcanzan a este valor. Y además, si te das cuenta, el número 2, 5 y 7 son números primos. Es decir, estamos expresando al número 140 como factores primos. Por ejemplo, al 2, al 5 y al 7. La multiplicación de factores primos. Cada uno elevado a su respectivo exponente. Por ejemplo, en este caso tienes a 2 por 2. Significa que tienes a un 2 al cuadrado. Su exponente sería 2. 5 exponente 1 y 7 exponente 1. ¿De acuerdo? Que ya no es necesario colocar. Lo importante aquí es reconocer que la descomposición canónica nos dice que cualquier número positivo mayor que 1 puede ser descompuesto en factores primos. ¿De acuerdo? ¿Quiénes son los factores? 2, 5, 7. Bien. A ver, muchachos, hasta aquí. ¿Tienen alguna pregunta? No, a ver, un momento, vamos a mover esto por aquí. Ya está. Todo claro, nos dice ella. Ya, listo, excelente entonces. Muy bien, continuamos. Por ejemplo, consideremos un caso general, ¿sí? Consideremos el siguiente caso, que n es un número, cualesquiera, de la forma a la x por b a la y por c a la z, donde a, b, c son números primos, x, y, z son exponentes de esos números primos. Son números positivos también, ¿no? Enteros. Entonces, vamos a asumir de que n está descompuesto canónicamente. ¿Bien? Teniendo entonces esa descomposición canónica de n, nosotros podemos trabajar con distintas operaciones. Podemos encontrar distintas cosas. Por ejemplo, la cantidad de divisores es una de ellas. ¿Cómo poder conocer la cantidad de divisores que tiene un número n? Fácil, jóvenes. Se trabaja con los exponentes nada más. La cantidad de divisores de n será igual al producto de los exponentes de cada uno de los exponentes sumado en 1. Es decir, el primer exponente que era x, x más 1, por el segundo exponente más 1, y más 1, y por el otro exponente más 1, z más 1. Ese producto me indica la cantidad de divisores que tiene un número n. ¿Bien? Ahora, la suma de los divisores, denotado como S de sub n. La suma de los divisores está expresado como una especie de cocientes notables, como puedes observar. Tienes aquí a elevado a la x, mira, es todo este primer factor a la x, pero a ese exponente le vas a sumar una unidad, a la x más 1. Menos 1, luego todo este factor lo restas menos 1 y lo divides entre a menos 1. Y lo mismo vas a hacer para cada uno de los factores. Por ejemplo, para el factor b a la y. B a la y, al exponente le sumas una unidad y a todo ese término le restas 1. Sobre b menos 1 nada más. El otro factor será c elevado a la z más 1, todo eso menos 1, entre c menos 1. Bien, es la misma analogía para cada uno de los factores. Y no te olvides que todo ello está siendo multiplicado entre sí. Esto me permite conocer la suma de los divisores que tiene un número. El producto de los divisores, denotado de esta forma, como P de sub n, producto de divisores. Esta se calcula como la raíz cuadrada del número n elevado a la cantidad de divisores que tiene el mismo. Bien, raíz cuadrada de n elevado a la cantidad de divisores que tiene n. La suma de las inversas de los divisores está expresado como la suma de los divisores de n entre n, nada más. Suma de divisores de n entre n. Por ejemplo, sea n igual a 120. Primero encontremos la descomposición canónica.
120. ¿Qué le podemos extraer? ¿Tiene mitad? Sí, tiene mitad. O si no, podríamos de frente sacarle cuarta. ¿Tiene cuarta? Sí, cuarta es 30. ¿Qué más? Aquí hay una mitad, sería 15. ¿Tiene tercia? Sí, 5. Y tiene quinta, 1. Ya está. 4 es un 2 al cuadrado. 2 al cuadrado por 2 es un 2 al cubo. 2 al cubo estaría multiplicando por 3 y estaría multiplicando por 5. Bien, entonces esta vendría a ser la descomposición canónica del número 120. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces teniendo en cuenta la descomposición canónica, nosotros podemos calcular nuestros siguientes operadores, como la cantidad de divisores de este número. La cantidad de divisores que tiene 120, este número 120, será igual a ¿quién? Observen que los exponentes de nuestros factores primos obtenidos a través de la descomposición canónica, ¿quiénes son? Por aquí tenemos al 3, aquí hay un 1, ¿sí? No te olvides que hay un 1, por este lado también hay un 1. ¿Bien? Ahora, para poder conocer esa cantidad, lo único que hacemos es encontrar tres factores. ¿Quiénes son esos tres factores? El primer factor será 3 más 1, el siguiente será 1 más 1, y por último, 1 más 1. Es decir, a cada uno de los exponentes le estamos sumando una unidad. ¿Bien? 3 más 1 es 4, 1 más 1 es 2 y 1 más 1 también es 2. Luego 4 por 2 es 8 y por 2 será 16. ¿Qué significa? Significa que en total el número 120 tiene 16 divisores. ¿De acuerdo? El número 120 cuenta con 16 divisores. Bien. Por ejemplo, ahora calculemos la suma de los divisores que tiene ese mismo número. Para ello, lo único que hacemos es colocar el primer factor, 2 elevado al cubo, y a ese exponente le vamos a sumar una unidad. Le sumamos 1. ¿De acuerdo? Y a todo esto le restamos una unidad. ¿Y dividimos entre cuánto? Entre la base, que en este caso era 2, menos 1. Siempre es a menos 1, restando menos 1. ¿Multiplicado por qué? Por el siguiente factor, 3 elevado a la 1, ¿de acuerdo? Al cual le vamos a agregar una unidad a su exponente, restamos 1 y dividimos entre la base menos 1. Por último, 5 elevado a la 1 más 1, menos 1, entre 5 menos 1. ¿Ya está? Muy bien, entonces, ¿esto qué será igual? 2 al cubo menos 2 al cubo más 1, en este caso sería 2 a la cuarta. 2 a la cuarta menos 1, ¿cuánto es, chicos? Entre 2 menos 1. ¿Cuánto nos deja este factor? Dígame de frente el valor. ¿Cuánto vale todo eso? ¿Cuánto vale este factor? ¿Cuánto vale este primer factor, chicos? ¿Cuánto es? 2 al cubo menos 1. Ya, dígame el valor de frente. Mire, 2 al cubo más 1, en este caso sería 2 a la cuarta. 2 a la cuarta es 16. 16 menos 1 es 15. 15 entre 1, 15. ¿De acuerdo? El siguiente factor, ¿cuánto vale? ¿Cuánto valdrá? 3 al cuadrado menos 1 entre 3 menos 1. 3 al cuadrado es 9, 9 menos 1 es 8, entre 2 es 4. ¿Y el último cuánto vale? ¿Cuánto valdrá el último?
5 al cuadrado, 25, menos 1, 24. Entre 4, ¿cuánto es? 6, muy bien. Ahora lo único que hacemos es multiplicar, porque recuerda que cada uno de estos factores están participando dentro de esa multiplicación. 15 por 4 es 60, 60 por 6 es 360. Significa que hay 360. Esta cantidad de 360 me indica el valor o el resultado de sumar los 16 divisores que hemos encontrado para el número 120. ¿Bien? Es decir, hay 16 divisores. Ahora, la suma de esos 16 divisores es 360. ¿De acuerdo? Eso me permite conocer esa forma. Ahora, el producto. El producto está expresado como la raíz cuadrada ¿de quién? De 120 elevado ¿a cuánto? A la cantidad de divisores que ya hemos encontrado, que vale 16. Luego, ustedes saben, chicos, del álgebra, que nosotros podemos simplificar esta raíz de índice par, que en este caso sería 2, 2 sería 1 y mitad de sería 8, ¿verdad? Quedándote como 120 elevado a la octava. Ahora, 120 a la octava es el valor que resulta de multiplicar todos estos 16 divisores. Los 16 divisores que hemos encontrado. ¿De acuerdo? Por último, la suma de las inversas de estos divisores. No te olvides que la suma de las inversas se refiere a que vamos a invertir cada uno de los divisores y esas inversas los vamos a tener que sumar entre sí. Por ejemplo, supongamos que los divisores son 1, 2 y 3. La suma de las inversas, ¿quiénes son? La inversa de 1 es 1. La inversa de 2, un medio. Y la inversa de 3, un tercio. Esta suma es la que expresa la suma de inversas de los divisores de un número. ¿Bien? Por ejemplo, eso se estaría aplicando para 6, ¿no es cierto? Se podría aplicar para 6. Ya, pero no nos vayamos a ese ejemplo. Quedémonos con el ejemplo del número 120. La suma de inversas de estos divisores es equivalente a la suma de los divisores, que en este caso era 360, pero ahora dividido entre ¿cuánto? Entre la cantidad de divisores, que es 120. 360 entre 120, ¿cuánto es, jóvenes? ¿Cuánto será? ¿Cuánto es 360 entre 120? Muy bien, Britney, así es 3. De esta manera hemos encontrado la cantidad de divisores del número 120, la suma de los divisores, 360, el producto de los divisores, 120 elevado a la octava, y la suma de las inversas, que era igual a 3. Muy bien. A ver, trabajemos esos mismos operadores para un ejemplo que hemos presentado anteriormente. ¿Qué les parece para este cortito? O si no, ya, para este de aquí. Para el 15. Para el 15. Veamos. O si no, lo vamos a arrastrar en una siguiente página. Ajá. A ver, un momento, jóvenes. Ya está. Muy bien. A ver, veamos, calculemos. Habíamos encontrado en ese ejemplo que los divisores del número 15 era 1, 3, 5 y 15, ¿no es cierto? Veamos la cantidad de divisores trabajando con las fórmulas que hemos presentado. Primero, necesitábamos encontrar la descomposición canónica, ¿sí o no? Canónica. Cuidado con confundirlo con la descomposición polinómica del álgebra, ¿de acuerdo? Esa es la descomposición canónica. Descomposición canónica. La descomposición canónica del 15, ¿cuánto será? ¿Cuánto será o a qué será equivalente la descomposición canónica de 15? ¿Qué me dicen, chicos?
¿Quién será esa descomposición? Tres por 5, ¿verdad? 3 por 5. Sin miedo, muchachos. 3 por 5. Nada más, no hay otros factores. 3 por 5 es 15. 3 y 5 son factores primos. No te olvides que la descomposición canónica nos permite representar a un número en sus factores primos. ¿De acuerdo? En factores primos. Ya está. Entonces, por ejemplo, si yo quiero conocer la cantidad de divisores que tiene este número, la cantidad de divisores de 15, ¿esto a qué será igual? Será igual, muchachos, a, en este caso, multiplicar los exponentes de 3 y de 5, que son 1 y 1, pero agregados en una unidad. Para el primer exponente de 3 es 1, más 1, multiplica ¿a quién? Al otro exponente aumentado con una unidad, es decir, 1 más 1. 1 más 1 es 2, 1 más 1 es 2. 2 por 2 será 4. Significa que la cantidad de divisores de 15 es 4. Y es justamente lo que habíamos encontrado por aquí. Hay 4 divisores, ¿cierto? Muy bien. Hasta ahí todo bien, está corriendo muy bien. ¿Qué más hemos encontrado? La suma, ¿verdad? La suma de los divisores. Suma de los divisores. La suma de los divisores de 15. ¿A qué será equivalente? Veamos. No se olviden que está expresado como factores. Factores. El primer factor en este caso es 3 elevado a la 1, donde vamos a agregar una unidad al exponente y restamos una unidad a todo el término. En el denominador colocamos la base menos 1 nada más. ¿El otro factor quién será? 5 elevado a la 1 más 1, no te olvides que se agrega una unidad. Restamos una unidad a todo ese término y dividimos entre la base menos 1. Ahora, ¿cuánto es 3 elevado al cuadrado menos 1 entre 3 menos 1, chicos? Ya lo habíamos calculado, eso era 4, ¿verdad? Por otro lado, 5 al cuadrado menos 1, 5 al cuadrado menos 1 entre 5 menos 1, habíamos encontrado que era 6. 4 por 6 es 24. Bien, significa entonces que la suma de los 4 divisores que tiene el número 15 debe ser 24. Y observen, muchachos, que si ustedes suman 1 más 3, 4, 5 más 15, 20, 20 más 4, 24. La suma de esos divisores es justamente eh, obtenida a través de la fórmula que habíamos dado. ¿De acuerdo? A ver, veamos el producto. El producto de los divisores de 15. Se refiere a que vamos a multiplicar 1 por 3, por 5 y por 15. Ustedes saben que esto es expresado como la raíz cuadrada de ¿quién? Del número 15 elevado a la cantidad de divisores. En este caso que era 4. Bien, la raíz de 15 elevado a la cuarta. Esta raíz con este 4 podemos extraerle mitad, mitad. Nos queda como un 15 al cuadrado. 15 al cuadrado, 225. Ahora, si multiplicamos 1 por 3, por 5 y por 15, claramente 3 por 5 es 15. Por 1, 15. Y 15 por 15 nos da también 225. Bien, entonces, una forma alternativa de poder encontrar el producto de estos divisores es aplicando la fórmula que hemos determinado. Ya, por último, veamos la suma de las inversas de los divisores del número 15. ¿Esto era equivalente a quién? Era igual a la suma de divisores de 15 entre ¿cuánto? Entre la cantidad, entre 15. Entre el número, mejor dicho. La suma de los divisores era 24. Entre 15, vamos a extraer todo lo que se pueda. Tercia 5, tercia 8. Esto es equivalente a 8 quintos. ¿Bien? Entonces, ¿a qué se refiere la suma de las inversas? Por ejemplo, como ya conocemos quiénes son los divisores de 15, la suma de las inversas se referiría a, primero, invertir al 1, que viene a ser 1, 1 entre 1 es 1. ¿Sumarlo con quién? Con las inversas de los demás datos. La inversa de 3, un tercio, más la inversa de 5, un quinto, y más la inversa de 15, un quinceavo. Bien,
Ahora, esta suma se supone que debe ser igual a 8 quintos. Veamos, comprobamos. Vamos a multiplicar aquí por 3 y por 3, abajo y arriba. Aquí vamos a multiplicar por 5 y por 5. ¿Qué estamos ganando con esto? La homogenización. ¿Bien? Y aquí podríamos multiplicar por 15 y por 15 también, ¿no? Quedándonos de la siguiente manera. Abajo nos queda como 15 y arriba nos queda 15 más 5 más 3 y más 1. El cual era equivalente a la suma de los datos, es decir, 24 sobre 15. Y ya, bueno, esto ya por simplificación es equivalente a 8 quintos. ¿Bien? A ver, muchachos, ¿se entendió las propiedades? ¿Se entendió cómo aplicar esos razonamientos? ¿Qué me dicen, jóvenes? ¿Todo claro? A ver, queridos estudiantes, ¿todo bien? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna consulta para pasar con los ejercicios? Todo claro. Entonces, por ejemplo, este era un número pequeño, el número 15 es un número pequeño. Imagínate que estamos trabajando con un número de 4 cifras, con un número de, no sé, 10 cifras, por ejemplo. Entonces, ahí sí ya tendríamos que recurrir necesariamente a esas fórmulas que acabamos de presentar. ¿Sí? Muy bien. Veamos. A ver, jóvenes, tenemos aquí el primer ejercicio que nos dice: los divisores primos de un entero positivo A son 2 y 3. El número de divisores de su raíz cuadrada es 12 y el número de divisores de su cuadrado es 117. ¿Cuántos de tales A existen? ¿Cuántos números de la forma A existen? ¿Mm? ¿Qué podríamos hacer? Vamos a ver, ¿ya? Primero, analicemos los datos que nos dan. Este tipo de ejercicios, muchachos, necesitan análisis, bastante análisis. Veamos. Miren, vamos a leer poco a poco. Los divisores primos de un entero positivo A. A es un número entero positivo. Los divisores primos, ¿quiénes son? Son 2 y 3. ¿Qué significa? Significa que A está expresado como un 2 por 3. Pero no necesariamente es 2 por 3, es decir, puede ser un 2 elevado a algo y un 3 elevado a algo también. ¿De acuerdo? No conocemos, pero lo que sí se sabe es que los factores son 2 y 3 nada más. Ahora, el número de divisores de su raíz cuadrada es 12. Nos hablan de la raíz cuadrada, chicos. Miren, raíz cuadrada. Raíz cuadrada. ¿Quién es la raíz cuadrada de A? Veamos. La raíz cuadrada de A será igual ¿a quién? A la raíz, vamos a hacerlo paso a paso, a la raíz de 2 a la alfa por 3 a la beta. Pero ustedes saben que esta raíz afecta a cada uno de los términos y que incluso podemos expresarlo como un exponente fraccionario. Es decir, el primer factor será de la forma 2 elevado a la alfa medios multiplicado por 3 elevado a la beta medios. Chicos, ¿se entendió esta parte? ¿Hasta aquí todo claro? Esperemos que sí. Por otro lado, nos hablan también del número de divisores de su cuadrado, el cuadrado del número A. Mira, su cuadrado nos dice. Significa que necesitamos encontrar también al cuadrado. El cuadrado de A. A elevado al cuadrado. A al cuadrado es lo mismo, 2 elevado a la alfa por 3 elevado a la beta al cuadrado, lo que equivalentemente sería a colocar a 2 elevado a 2 alfa por 3 elevado a la 2 beta, por propiedades del álgebra. ¿Ya, chicos? Muy bien. Ya conocemos la forma que tiene la raíz de A y A elevado al cuadrado. Ahora utilicemos los datos que nos dan. Por ejemplo, para la raíz de A, ¿qué nos dice? Vamos a sacar un momento esto de aquí, por ahí. Y nos mencionan
que el número de divisores de la raíz cuadrada, de esta raíz de A, es 12. El número de divisores, cantidad de divisores de la raíz de A, nos dicen que vale 12. Pero nosotros sabemos calcular esa cantidad, ¿no es cierto? ¿Cómo se calcula? La raíz de A es el número que estamos tratando. Entonces, como ya está siendo descompuesto canónicamente, y los exponentes son alfa medios y beta medios, significa que nos basta con sumar lo siguiente. El primer factor, alfa medios, más una unidad. Y el otro factor será beta medios, más una unidad. Ese producto, ustedes saben que expresa a la cantidad de divisores que tiene este número. Ese número que ahora está representado como la raíz de A. ¿De acuerdo? Ya de aquí podemos multiplicar o hacer algunas operaciones, por ejemplo, a ver cómo podríamos colocarlo. Ya, hagamos lo siguiente. Vamos a multiplicar término a término. ¿Sí? Término a término. Es decir, vamos a aplicar la propiedad distributiva de la multiplicación. Alfa medios por beta medios es alfa por beta sobre 2. Alfa medios por 1, alfa medios más beta medios. Más alfa medios más beta medios sería lo mismo que alfa más beta sobre 2. ¿Quién más? Y 1 por 1 más 1. Todo esto debe ser igual a 12. ¿Ya está? De donde este 1 puede pasar a restar. Tendrías por aquí 11. Y este 2 lo mandamos a multiplicar, quedándonos de la siguiente manera. Pero a ver, alfa medios por beta medios sería alfa beta cuartos. ¿De acuerdo? Ya está. Listo, listo. Ya hagamos lo siguiente. Multiplicamos por 4. Todo por 4. Todo por 4. Te quedaría de la siguiente manera. 4 por alfa beta cuartos será alfa beta, más 4 por alfa más beta sobre 2 será 2 por alfa más beta. 4 por 1 es 4. 12 por 4 es 48. Ese 4 lo voy a pasar a restar. Tendrías 48 menos 4, que es 44. ¿Bien? Muy bien. Por un momento vamos a dejar ahí esta ecuación. Ahora utilicemos el otro dato. ¿De acuerdo, muchachos? A ver, hasta aquí me están siguiendo, ¿no, jóvenes? ¿Todo claro? ¿Todo bien? ¿Qué me dicen, chicos? Nos mencionan, por otro lado, que el número de divisores de su cuadrado, es decir, la cantidad de divisores de a elevado al cuadrado, es igual a ¿quién? Es igual a 117. 117. Pero nuevamente, a al cuadrado es el número en mención. Para poder conocer la cantidad de divisores que hacíamos, sumábamos en una unidad los exponentes y los multiplicábamos entre sí. 2 alfa más 1 multiplicado con 2 beta más 1, en otras palabras. ¿De acuerdo? Y de forma análoga al caso anterior, vamos a aplicar la propiedad distributiva. ¿De acuerdo? 2 alfa por 2 beta, 2 alfa por 1, 1 por 2 beta y 1 por 1. 2 alfa por 2 beta, esto es 4 alfa beta. 2 alfa por 1 es 2 alfa. Y 2 beta por 1, 2 beta. Es decir, 2 veces alfa más beta. Lo estoy factorizando, ¿ya? De una vez. Y 1 por 1 más 1. Debe ser igual a 117. Listo. Ahora, este 1 yo lo puedo pasar a restar. Lo puedo pasar a restar, quedándome de la siguiente manera, como 116. ¿De acuerdo? Bien, muchachos. Muy bien. Vamos a dejarlo así por un momento. Aquí hemos encontrado una primera ecuación y por este lado estaríamos encontrando una segunda ecuación. Si hay alguna parte que no se está entendiendo o de repente no la están viendo muy bien, pregunten, chicos, ¿ya?
Pregunten. Entonces, hemos encontrado dos ecuaciones. Dos ecuaciones cuyos términos son alfa beta y alfa más beta. Entonces, no está por las puras eso. Veamos qué podríamos hacer. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece si hacemos la siguiente resta? Miren, vamos a restar las ecuaciones. La ecuación 2i menos i. En ese sentido, si nosotros restamos en este sentido, jóvenes, se observa que 4 alfa beta menos alfa beta, ¿cuánto es? 3 alfa beta, ¿sí o no? Vamos a colocarle a su costado, 3 alfa beta. Más 2 alfa más beta menos 2 alfa más beta, se va, se anula, se cancela. Debe ser igual a 116 menos 44. ¿De acuerdo? 116 menos 44, ¿cuánto es? A ver, 72, ¿no es cierto? ¿De dónde podemos extraer la tercia? Quedándonos que alfa por beta debe ser igual a ¿cuánto? A ver, 24. ¿Listos? 24. Alfa por beta es igual a 24. Chicos, ¿se entiende de dónde estoy sacando este resultado? ¿Qué me dicen? Es importante que se entienda, jóvenes. ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Lo estamos haciendo de una manera más abreviada para poder familiarizarnos con este tipo de soluciones. ¿Sí? A ver, Britney, ¿todo bien? Eidan, ¿todo claro? Muy bien, entonces, a ver, hasta aquí hemos encontrado el producto de estos números, de alfa beta. Por otro lado, lo que voy a hacer es ahora eliminar el primer término, el término alfa beta. Pero para ello es importante multiplicar a la ecuación 1 por 4. Miren, vamos a multiplicar a la ecuación 1 por 4. 4, vamos a multiplicarlo a la ecuación 1 y luego a ese resultado le vamos a restar la ecuación 2. Observen. Observen. Si multiplicamos por 4 la ecuación 1, 4 multiplica cada uno de sus términos, es decir, 4 por alfa beta más 4 por 2 sería 8 por alfa más beta, igual a 4 por 44. 4 por 44, ¿cuánto es? A ver, 4 por 40, 160, 4 por 4, 16, 176. La segunda ecuación, ¿quién es? La segunda ecuación era 4 veces alfa beta más 2 veces alfa más beta igual a 116. Entonces se ha formado un sistema. En este caso también se formó un sistema, muchachos, solamente que lo hemos hecho de manera abreviada, pero lo que en realidad ha ocurrido es que hemos aplicado la misma analogía para la siguiente cosa, para el siguiente sistema que estamos tratando ahora. Vamos a restar. Si nosotros restamos, la resta es término a término, 4 alfa beta menos 4 alfa beta se nos va. 8 alfa más beta menos 2 alfa más beta, 6 veces alfa más beta. Debe ser igual a 176 menos 116, que es igual a 60. Sexta 1, sexta 10. Es decir, alfa más beta es igual a 10. ¿De acuerdo? ¿Por qué he hecho esto, muchachos? Porque de esta manera he ganado dos cosas. Uno, que la suma de alfa más beta es igual a 10. Y otro, que el producto de alfa por beta es igual a 24. Y ahora busquemos dos números que multiplicados me den 24 y que sumados me den 10. ¿Quiénes serán? Claramente serían 6 y 4, ¿sí o no? Es decir, alfa puede ser 4 y beta puede ser 6. O también podría ocurrir de que en este caso alfa sea 6 o beta sea igual a 4. ¿De acuerdo? Cualquiera de los dos casos satisface ambas relaciones. ¿Bien?
De esta manera, ¿qué hemos conseguido? Por un lado, A será igual a ¿quién? A 2 elevado a la cuarta por 3 elevado a la sexta, o A será igual a 2 elevado a la sexta por 3 elevado a la cuarta. Es decir, hay dos valores de A, de manera tal que el número de divisores de su raíz cuadrada es 12 y el número de divisores de su cuadrado es 116. ¿De acuerdo? ¿Cuántos de tales números A existen? Existen dos números de esa forma. ¿De acuerdo? Yo sé que este ejercicio estaba un poco pesado, jóvenes, pero lo importante es de que se entienda lo que estamos haciendo. A ver, entonces nuevamente les pregunto, ¿tienen alguna consulta para este ejercicio? ¿Se entendió el desarrollo? ¿Hay alguna parte en la que se han perdido tal vez? ¿O todo está claro para pasar al siguiente ejercicio? Ya, Eidan nos dice que está todo claro. A ver, ¿qué me dicen los demás? Quiero escucharlos a los demás también, por favor. A ver, Michael, Marcelo, ¿todo bien? ¿Seguros, no, chicos? Ya, miren, ¿ah? Muy bien. Continuamos, continuamos. Ya, listo, muy bien, Marcelo, listo. ¿Cuántos de los múltiplos de n son divisores de m? En la siguiente expresión. Nos dicen que n es igual a 2 al cuadrado, por 5 al cubo, por 7 al cuadrado, por 11 elevado a la n menos 5. M es igual a 8 a la quinta, por 35 a la cuarta, por 11 elevado a la n menos 5. ¿Qué hacemos? Primero encontremos la descomposición polinómica de n y d. Bueno, n ya está descompuesto canónicamente. Descomposición canónica. Descomposición canónica. N ya está descompuesto, n es 2 al cuadrado por 5 elevado al cubo por 7 al cuadrado y por 11 elevado a la n menos 5. M es igual a 8 a la quinta, pero 8 es un 2 al cubo. 2 al cubo elevado a la quinta, ustedes saben que esto es una potencia de potencia. Esto será igual a 2 elevado a la quinta, ¿verdad? 3 por 5, que multiplica a 35, pero 35 es un 7 por 5, y todo esto elevado a la cuarta. Por propiedad, el exponente afecta a cada uno de los factores. Es decir, por aquí tienes a 5 elevado a la cuarta por 7 elevado a la cuarta. Todo esto multiplicado por 11 elevado a la n menos. ¿Listo? Muy bien. Ahora sí hemos encontrado la descomposición canónica de estos dos. Y nos preguntan cuántos de los múltiplos de n son divisores de m. Se puede apreciar, muchachos, de que los factores primos son los mismos, ¿sí o no? Son los mismos, 2, 5, 7, 11. Pero los exponentes son diferentes. Además, podemos reconocer que m es mayor que n. ¿Por qué? Porque los exponentes son mayores en sus factores. ¿No es cierto? Significa, por ejemplo, que m es un múltiplo de n. ¿De acuerdo? Es un múltiplo de n. ¿Por qué? Porque existe un número cualesquiera, un número que no conocemos, que multiplicado con n puede llegar a ser n. ¿De acuerdo? A eso se refiere con multiplicidad. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer, muchachos, para poder reconocer quiénes son múltiplos de n y a la vez divisores de m, lo único que haremos es restar la cantidad de exponentes que tienen. En este caso, el exponente 15 para el factor 2, lo restamos con el exponente 2 del factor 2, que en este caso representa a un factor de n, ¿no? ¿De acuerdo? Y lo mismo vamos a hacer con cada uno de los factores. Vamos a restar los exponentes, término a término, o factor a factor. ¿De acuerdo? Entonces, coloquemos aquí.
la cantidad de múltiplos. La cantidad de múltiplos de n que dividen a m son o serán los siguientes, o estará expresado de la siguiente manera. Chicos, es la misma fórmula que hemos trabajado con la cantidad de divisores de un número. Solo que ahora hay que tener en cuenta lo siguiente. Primero, vamos a restar los exponentes. Factor a factor. Por ejemplo, el factor 2 tiene como exponentes a 15 y 2. La resta será 15 menos 2. A esa resta le vamos a sumar una unidad. ¿Esa unidad de dónde viene? De la fórmula que habíamos dado sobre la cantidad de divisores. ¿De acuerdo? Para el siguiente, veamos para el siguiente. Ahora vamos a colocar primero los paréntesis. Siempre vamos a tener que agregar una unidad, ¿sí? Para el siguiente vamos a hacer lo mismo. Para el siguiente factor 5, 4 menos 3, 4 menos 3 más 1. Para el siguiente factor que viene a ser 7, 4 menos 2 más 1. Para el otro factor vamos a colocar esta igualdad más abajo para que nos alcance en una sola línea. Para el otro factor, ¿quién será? A ver, veamos. Más larguito, más 1. Para el otro factor restamos también. N menos 5 menos N menos 7. N menos 5 menos N menos 7. Todo eso más 1. ¿De acuerdo? Ahora, ese producto representaría la cantidad de múltiplos de N que dividen a N. ¿Bien? Por aquí, a ver qué tenemos por aquí. 15 menos 2 más 1, 16. A ver, no, perdón. Es 14. 14. ¿Multiplicado por quién? 4 menos 3 más 1 es 2. ¿Multiplicado por quién? Por 3. ¿Y multiplicado por quién? A ver, chicos, ¿cuánto vale este factor? ¿Cuánto vale? Quiero escucharlos. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto resulta ser ese factor? Muy bien, así es. Ese factor es 3. Listo, 3. Ahora, 14 por 2, por 3 y por 3, ¿a qué será equivalente? 14 por 2, por 3, por 3. 2 por 3, 3 por 3 es 9. 14 por 18, ¿a qué es equivalente, jóvenes? 252. Muy bien, 252. Significa entonces que hay 252 múltiplos de n que van a dividir a n. ¿De acuerdo? 252. ¿Bien? Chicos, ¿tienen alguna pregunta para este ejercicio? ¿Todo bien? A ver, Johnny, Yasmín, ¿todo claro? Britney, ¿qué me dicen, jóvenes? ¿Todo bien? Para pasar al siguiente. Todo claro. Ya está. Ok, muy bien. Excelente, excelente, campeones. Nos piden calcular ahora la suma de los divisores de 4680 que sean primos, mira, que sean primos con 351. ¿Qué significa? ¿Qué significa, jóvenes? Primero, descubramos quiénes son los divisores de 4680. Y luego, esos divisores necesitamos que sean primos con 351. Es decir, primos entre sí. ¿De acuerdo? Deben ser primos entre sí. Para ello, ¿qué hacemos?
Primero, primero, descubramos la descomposición canónica de los números 4680 y 351. ¿De acuerdo? Descomposición canónica. A ver, por ejemplo, para 4680, ¿quién será la descomposición canónica? A ver, en borrador. O si no, ya, acá abajito. 4680. ¿Qué le podríamos extraer? Ujú. A ver, puede ser octava. ¿Hay octava o no hay octava? 8 por 5 es 40, sería 68. 8 por 8, 64, que daría 4, 40, 8 por 5, ya está. 585 tiene quinta, quinta es 1, 1 y 7. 117 tiene tercia, la tercia ¿cuánto es? A ver, tiene novena inclusive, tiene novena, novena, novena 1, 227, 3. Y por último, treceava, 1. Ya está. Significa entonces que el número 4680 está expresado como ¿quién? 8, que es un 2 elevado al cubo. 9 es un 3 elevado al cuadrado, multiplicado por 5 y multiplicado por 3. ¿Bien? 351. A ver, veamos la descomposición del número 351. 351. Tiene novena, veamos, novena. 9 por 3, 27. Nos queda, en este caso, a 8, 81, a 9. Ya está. Tercia, 13 y treceava, 1. Significa entonces que 351 estaría descompuesto como ¿quién? Como un 3 elevado al cubo por 13. ¿Sí o no? Ujú. Muy bien, muy bien, muy bien. Chicos, hasta aquí. ¿Todo claro? Lo único que hemos hecho es encontrar la descomposición canónica. Ujú. ¿Qué más? ¿Qué estamos buscando? A ver. Observen que se está buscando los divisores de 4680 que son primos entre sí, ¿con quién? Con 351, ¿sí o no? Buscamos los divisores primos entre sí con, ya, divisores de, vamos a colocar, de 4680, que son primos entre sí con el número 351. Recuerden, jóvenes, recuerden que para poder considerar primos entre sí, podríamos verlo como el máximo común divisor, es decir, el máximo común divisor para el divisor de 4680, ¿con quién? Con 351, debe ser igual a 1. Cuando ocurre esto, decimos que estos dos números son divisores primos entre sí. Bien, entonces, por ejemplo, podríamos considerar lo siguiente, jóvenes. El 1 es un divisor de 4680, sería el primer divisor. Para 1, el máximo común divisor de 1 con 351 es igual a 1. ¿Qué significa? Significa que estos dos números son primos entre sí. Uno es un divisor de 4680 que es primo entre sí con 351. ¿Bien? Para 2, el máximo común divisor de 2,351. Se observa que va a ocurrir lo mismo. No tienen mitad, ambos. ¿De acuerdo? Solamente lo tiene el número 2. Significa que el máximo común divisor de estos dos números también es 1.
¿Bien? ¿De acuerdo, jóvenes? Y eso va a ocurrir con todos los factores de 4680 que no son factores de 351. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el otro factor que pertenece únicamente a 4680, ¿quién es? Vendría a ser 4, ¿sí o no? 2 al cuadrado. 2 al cuadrado, que es 4. ¿De acuerdo? 4 con 351 también es primo entre sí. ¿Qué más? 2 al cubo. Se observa que 2 al cubo sería todo este factor. 2 al cubo es 8. Y 8 también es prima entre sí con 351. Otro factor, ¿quién será? El 5, por ejemplo. 5 pertenece únicamente a este número 4680. No es factor de 351. Significa entonces que también es primo entre sí con ese valor. ¿Qué más? 13 no, porque 13 pertenece también a un factor de 351. Significa entonces que el máximo común divisor de 13 y 351 vendrá a ser 13, lo cual ya difiere de la unidad. Es decir, ya no son primos entre sí. ¿De acuerdo? ¿Qué más, jóvenes? ¿Qué más? También las combinaciones. ¿De acuerdo, muchachos? Las combinaciones. Por ejemplo, 2 por 5, 2 por 5 vendría a ser 10. El máximo común divisor de 10 con 351 también es la unidad. ¿De acuerdo? La otra combinación, ¿quién sería? 2 al cuadrado por 5. 2 al cuadrado por 5, es decir, 20. 20 con 351 también nos da la unidad como máximo común divisor. Y por último, la otra combinación sería 2 al cubo por 5. Listo. Esos serían todos los posibles divisores primos con 351. ¿Bien? Ya está. Ahora, ¿qué nos piden? Nos piden encontrar la suma de los divisores, de esos divisores que son primos con 351. Por lo tanto, esa suma estará determinada por ¿quién? El primer divisor era 1, más el segundo divisor sería 2, más el otro divisor 2 al cuadrado, 4, más el otro 8, más 5, más 2 por 5, 10, más 20 y por último más 40. ¿Y esta suma cuánto es? Esta suma es igual a 90. 90 representaría entonces a la suma de los divisores de 4680 que son primos entre sí con 351. ¿De acuerdo? Clave dedito. Muchachos, ¿tienen alguna pregunta para este ejercicio? ¿Todo bien? A ver, campeones, ¿todo claro? Sí, todo claro. Ya está. Excelente entonces. ¿Ah? Muy bien, excelente, excelente. Continuamos. Nos piden calcular la suma de las cifras de un número entero de n, sabiendo que admite solo dos divisores primos. Que el número de sus divisores simples y compuestos es 6 y la suma de ellos es 28. ¿A qué nos referimos con divisores simples y compuestos? Divisores ustedes saben que son números. Números simples y compuestos en otras palabras. Decimos número simple a la unidad y al número primo. Nada más. Recuerden que estaba formado por dos tipos, los números simples. A la unidad, al 1, y a los números primos. Los números compuestos ya vienen a ser aquellos números que pueden ser expresados como factores primos, como ya lo estábamos viendo en adelante. Ahora, hay una regla importante cuando tratamos con esos términos. Y lo vamos a agregar aquí. La cantidad de divisores de un número
es igual a la cantidad de divisores simples más la cantidad de divisores compuestos. No te olvides que la cantidad de divisores simples está formada por los números primos y por la unidad. Por acá está la unidad. ¿De acuerdo? Entonces, una forma alternativa también sería sumar la cantidad de divisores primos más la unidad. Y sumado con la cantidad de divisores compuestos. Ya. Veamos. Nos dicen que nuestra n, es un número entero, cuyos factores primos son 2. Admite solo 2 divisores primos, es decir, por ejemplo, un número que no conocemos, a y b. Dos números, a por b. Son factores primos. Pero tampoco sabemos si estos están elevados a algo. Así que vamos a colocarlo con sus exponentes x y y. Bien. Nos piden calcular la suma de las cifras, pero también nos dicen que el número de sus divisores simples y compuestos es 6. Los divisores simples, cantidad de divisores, número de divisores, o si no de esta manera, cantidad de divisores simples y compuestos es igual a 6. ¿De acuerdo? La cantidad de divisores simples y compuestos son iguales a 6. Es decir, en otras palabras, si nosotros consideramos a la cantidad de divisores que tiene nuestro número n, el número principal n, este será equivalente ¿a quién? Según los exponentes que tiene, será equivalente a x más 1 por y más 1, ¿verdad? Por y más 1. ¿Ya está? ¿Qué más? Por otro lado, nos dicen que la suma de los divisores es 28. Ya, pero por un momento dejémoslo así. La cantidad de divisores de n es igual a x más 1 por y más 1. Y la cantidad de divisores simples y compuestos era igual a 6. Es decir, en otras palabras, la suma entre la cantidad de divisores simples más la cantidad de divisores compuestos es 6. ¿De acuerdo? Por lo tanto, este producto debe ser 6. A eso se refiere. ¿Bien? Debe ser igual a 6. Muy bien. ¿Ah? ¿Qué más? ¿Qué más, jóvenes? No se olviden que x y y son números positivos. Así que lo que está ocurriendo es lo siguiente. Puede ser que x sea igual a 1, tendrías 1 más 1, 2, y para que se satisfaga esta igualdad, necesariamente y sea 3, ¿sí o no? Perdón, este factor tendría que ser 3 y y tendría que ser 2, claro, y tendría que ser 2. Caso contrario, puede ser que x sea igual a 2 y que y sea igual a 1, ¿verdad? X es 2, 2 más 1 es 3, y 3 por 1 más 1 es 6. Cumple. En ambos casos se satisface esta igualdad. Veamos qué ocurre. Como nos dan de dato que la suma de los divisores de n, la suma de los divisores de n es 28, nos dice, y esto se calculaba de la siguiente manera como un a elevado a la x más 1 menos 1 entre a menos 1 multiplicado por ¿quién? Por un b elevado a la y más 1 menos 1 y todo esto entre b menos 1. Entonces, vamos ahora a reemplazar los posibles valores que puede tomar x. Vamos a trabajar con este primer caso, porque para el otro caso ocurre lo mismo. O si no, veamos con el segundo caso y ya ustedes lo trabajan con el primer caso, porque en realidad es análogo. ¿Ya, jóvenes? No hay problema. Trabajemos con el segundo caso, cuando x es 2 y cuando y es 1. Si x es 2, vamos a reemplazarlo. Vamos a cambiar con otro color para ello. X es 2, estamos diciendo, y que y sea 1. X es 2, a 2 le estamos sumando 1. B está elevado a la y es 1, 1 más 1. ¿Listo? Nos queda de la siguiente manera.
nos estaría quedando como a elevado al cubo menos 1 sobre a menos 1, que multiplica a b al cuadrado menos 1 sobre b menos 1. Y esto debe ser igual ¿a quién? Vamos a operar con los o las propiedades del álgebra, las identidades algebraicas, jóvenes, para poder reducir un poco estas expresiones. Por ejemplo, a al cubo menos 1 es una diferencia de cubos, la cual puede ser expresada como a menos 1 por un a al cuadrado más a más 1. Y todo esto estaría siendo dividido ¿entre quién? Entre a menos 1. Ahora, b al cuadrado menos 1 es una diferencia de cuadrados, es decir, b menos 1 por b más 1. ¿Dividido entre cuánto? Entre b menos 1 también. ¿Listo? De donde nosotros podemos simplificar valores. A menos 1 con a menos 1, b menos 1 con b menos 1. Pero todo esto nos dice que es igual ¿a cuánto? A 28. Pero 28 se puede expresar como ¿quién? Se podría expresar como un 4 por 7 o un 7 por 4 también, ¿verdad? Un 7 por 4. ¿Ya? Un 7 por 4. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Miren, observen que nos está quedando un a al cuadrado más a más 1, que multiplica a un b más 1. Y todo esto debe ser igual a un 7 por 4. ¿De dónde? Rápidamente, la intuición nos lleva a comparar estos dos factores. ¿De acuerdo? Vamos a compararlos. Por ejemplo, si a al cuadrado más a más 1 es igual a 7, entonces, ¿cuánto debe valer a? A sería igual a 2, ¿verdad? 2 al cuadrado 4, 2 más 1 3, 4 más 3 7. B más 1 es igual a 4, entonces B debe ser igual a 3. Listo. Hasta aquí hemos encontrado los valores de A y de B. ¿De acuerdo? ¿Qué significa? Significa que N, de aquí, N, sería igual ¿a quién? A, que es 2 elevado a X. Recuerda que estamos considerando a este caso de aquí. X igual a 2 y Y igual a 1. ¿Bien? Entonces, 2 estará elevado al cuadrado y multiplicado con con B, que en este caso es 3, elevado a la Y, que viene a ser 1. Listo. Muy bien. Ajá. ¿De dónde? 2 al cuadrado es 4 y 4 por 3 es 12. Por lo tanto, n es 12. Y así, de esta manera, la suma de cifras del número 12 es igual a 1 más 2, que viene a ser 3. Y eso era justamente lo que nos estaban pidiendo. ¿De acuerdo? A ver, mis estimados, ¿se entendió el ejercicio? ¿Qué me dicen, chicos? ¿Todo claro? Todo claro, profe. Todo claro, ya está. Excelente, entonces. Muy bien, muy bien. Entonces, no se olviden de la intuición. Es importante, como en este caso se ha visto. ¿Ya? Calcular la suma de las cifras de la suma de los divisores compuestos de 5040. ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué podríamos hacer? A ver, nos piden la suma de los divisores compuestos. ¿Mm? Veamos. Primero, siempre es importante trabajar con la descomposición canónica. ¿De quién? De 5040, pues muchachos, de 5040. Veamos. 5040, la descomposición canónica. ¿Quién será? A ver, tiene octava, puede ser. 8 por 6, 48.
¿verdad? Nos quedaría 2, 24, 3 y 0, ya está. Mitad, tiene mitad. La mitad sería 3, 1 y 5. ¿Qué más? ¿Qué más hay? Hay quinta, sí, hay quinta. 5 por 6 y 3, ¿verdad? Novena, hay novena. 9 por 7, 63. Y por último, séptima, que vendría a ser 1. Ya está. Significa que 5040 está descompuesto de esta manera. 8, que es un 2 al cubo, por 2, 2 elevado a la cuarta. ¿Por quién? Por 5, por 9. Bueno, 9 lo podemos expresar como un 3 al cuadrado, por 5 y por 7. Listo. Bien. Ahora calculemos la suma de los divisores que tiene ese número. No estoy hablando de la suma de los divisores de los compuestos, todavía no. Estamos hablando de la suma de los divisores en general. Suma de divisores de 5040. ¿A qué será igual? ¿A qué será igual, chicos? Recuerden que está expresado como factores, ¿sí o no? El primer factor, 2 a la cuarta, todo el factor primo, pero al exponente le sumábamos una unidad y a todo esto le restábamos. Y abajo la base menos 1. Por 3 al cuadrado más 1 menos 1 entre 3 menos 1. Por 5 elevado a la 1 más 1. Recuerda que aquí hay un exponente 1, por si acaso. Menos 1 y todo esto entre 5 menos 1. Y por último, 7 elevado a la 1 más 1 menos 1 entre 7 menos 1. Bien. Muy bien, muy bien. Operando, ¿cómo nos estaría quedando? A ver. 2 a la cuarta más 1. 2 a la quinta. Eso es 32. 32 menos 1 es 31. Entre 1, 31. Multiplica a 3 elevado al cubo menos 1 entre 3 menos 1. 3 al cubo es 27. 27 menos 1, 26. Entre 2, 13. ¿Multiplica quién? 5 al cuadrado es 25 menos 1, 24. Entre 4 es 6. ¿Multiplica quién? A 7 al cuadrado, 49 menos 1, 48. 48 entre 6, 8. ¿Ya está? Significa que los factores que hemos encontrado son 31, 13, 6 y 8. Esa multiplicación, ¿cuánto nos deja? A ver, ayúdenme por favor. ¿Cuánto nos deja esta multiplicación? ¿Cuánto vale, jóvenes? ¿Cuánto es 31 por 13 por 6? Por 8. Todo este producto. ¿Cuánto es? A ver. 19. Muy bien, 19.344. Así es. Listo, listo. Excelente. ¿Ya está? Ahora veamos lo siguiente. Nos hablan de la suma de los divisores compuestos. Eso es lo que nos están pidiendo. Pero ahora hemos encontrado la suma de todos los divisores, ya sean compuestos o simples. ¿De acuerdo? Hemos encontrado la suma de los divisores en total. Pero para poder conocer la suma de los divisores compuestos, vamos a aplicar una resta. A esta suma de divisores totales le vamos a restar la suma de los divisores simples. ¿Bien? En eso consiste. Pero, ¿quién o quiénes representarían a esa suma de los divisores simples? Veamos. No te olvides que los divisores simples, ¿quiénes son? La unidad, ¿de acuerdo? El 1 es un divisor simple. Y otro divisor simple son todos los números primos. En este caso, los números primos forman parte de factores del 5040. Son el 2, el 3,
el 5 y el 7. Esta suma representaría a la suma de todos los divisores simples. ¿Y esta suma cuánto es? 1 más 2, 3, 6, 6, 5, 18. Ya está. 18. Por lo tanto, para poder encontrar la suma de los divisores compuestos, nos basta con restar la suma de divisores totales menos la suma de los divisores simples. ¿Bien? Es decir, en otras palabras, esto será igual a ¿cuánto? Será igual a 19.344 menos 18. ¿El cual es equivalente a cuánto? 19.326, ¿verdad? ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Pero nos pedían eso? No, nos piden la suma de las cifras. Por lo tanto, la suma de las cifras será igual a 1 más 9 más 3 más 2 y más 6. ¿Cuánto vale esa suma? ¿Cuánto vale esa suma, jóvenes? 21. Listo, excelente. 21. Muy bien. Entonces no te olvides, mira, aquí hemos presentado una fórmula también que es importante. ¿Sí? Vamos a subrayarlo. Suma de divisores compuestos es igual a la suma de divisores totales del número que estamos tratando, menos la suma de sus divisores simples. Chicos, ¿preguntas para el ejercicio? Se entendió, profe. Muy bien, excelente entonces. Continuamos. ¿Cuántos números enteros existen que sean primos relativos con 10 elevado a la cuarta menores que 10 a la cuarta? Ah. Cuando nos hacen esa pregunta, jóvenes, de cuántos números enteros existen que sean primos relativos, es decir, primos entre sí, con 10 a la cuarta, y que sean a su vez menores que 10 a la cuarta, es decir, que el mismo número, lo que utilizamos es a los indicadores, o la fórmula de Gauss también, ¿de acuerdo? La fórmula de Gauss está expresada de la siguiente manera. Vamos a arrastrarlo por aquí. El indicador de un número o la fórmula de Gauss. Este nos permite hallar la cantidad de números menores que n, en este caso sería 10 a la cuarta, menores que 10 a la cuarta, que son primos entre sí con sí mismo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a colocarlo aquí para que no te olvides, como una pequeña observación. O una nota, mejor dicho, una nota. Una nota está bien. Nota. El indicador de un número, el phi de n en este caso, phi de n, que es el indicador, es la notación, nos permite hallar la cantidad de números, nos permite hallar la cantidad de números que son menores que n, estamos tratando para el caso general, cantidad de números menores que n, pero que son primos entre sí con sí mismos. Menores que n y a la vez primos entre sí con el mismo, o sea, con n en otras palabras. ¿Ya? Phi de n nos permite conocer la cantidad de números que son menores que n y a la vez primos entre sí con el mismo. Entonces la pregunta que nos hacen es la siguiente. ¿Cuántos números enteros existen que sean primos relativos con 10 a la cuarta y menores que 10 a la cuarta? En otras palabras, se podría traducir de la siguiente manera. ¿Cuántos números menores que 10 a la cuarta son primos entre sí con sí mismos? ¿De acuerdo? Es otra forma de traducir. Bien, entonces veamos quién es n.
n para nuestro ejercicio es 10 elevado a la cuarta. 10 elevado a la cuarta. La descomposición canónica de n estará expresada por un 2 por 5 elevado a la cuarta. Y esto es equivalente a su vez a 2 a la cuarta por 5 a la cuarta. Esa sería la descomposición canónica. Ahora, luego de encontrar la descomposición canónica, vamos a utilizar la fórmula para poder conocer esa cantidad de divisores. Primos entre sí con 10 a la cuarta. La fórmula que me indica. Como puedes observar en la fórmula, muchachos, aquí a n lo han expresado de la siguiente manera. N, para la forma general, era de la forma a elevado a la alfa por b elevado a la beta y por c elevado a la gamma. ¿Ya? De esta expresión n, que estaba descompuesto canónicamente, se obtuvo este indicador, el indicador de n, phi de n. ¿Bien? Ahora hemos encontrado justamente la forma canónica que tiene n y vamos a utilizar la fórmula del indicador, es decir, el phi de n. ¿Quién será el phi de n? El phi de n será igual al factor primo 2 elevado a la cuarta, pero a ese exponente ahora le restamos una unidad. 2 elevado a la cuarta menos 1. ¿Multiplicado por quién? Por ese factor primo restado en una unidad. El factor primo restado en una unidad. ¿Multiplicado por quién? Por el otro factor primo, 5 elevado a la cuarta, pero a su exponente le quitamos una unidad. Y esto por el factor primo, 5 menos 1. Ya está. Esto es 2 al cubo, multiplicado por 1, y multiplicado por 5 elevado al cubo, por 4. 2 al cubo es 8, 8 por 4 es 32, y 32 por 5 al cubo, que es 125, debe ser igual a ¿cuánto? ¿Cuánto es 32 por 125, jóvenes? A ver, ayúdenme ahí, por favor. 4.000. Listo. Significa que hay 4.000 números que dividen a 10 a la cuarta y a su vez son primos entre sí con ese mismo número. ¿Bien? Muy bien, chicos. A ver, opiniones, sugerencias, consultas. ¿Alguna, ninguna? Ninguna, ¿verdad? Ok, continuamos. ¿Cuántos polígonos regulares se pueden formar de tal manera que su semiperímetro sea 340 y sus lados midan cantidades enteras de metros? Mm. ¿Cuántos polígonos regulares se pueden formar de tal manera que su semiperímetro? Semiperímetro. Chicos, si el semiperímetro es 340, ¿cuánto es el perímetro? Si el semiperímetro es 340, ¿cuánto debe ser? Muy bien, así es, 680. ¿Está? Ahora nos dicen que debemos formar polígonos regulares. Regulares significa que todos los lados de esos polígonos deben ser iguales, de manera tal que se pueden formar con estos 680 metros y cuyos lados sean cantidades enteras. Cada longitud del lado debe ser entero. Por ejemplo, a ver. 680 no tiene tercia, así que no podríamos formar un triángulo. Podríamos comenzar con un cuadrado, jóvenes. Observen aquí, un cuadrado. El primer polígono podría ser un cuadrado, ¿sí o no? Un cuadrado es un polígono regular porque tiene todos los lados iguales.
Y además, como nos dicen que cada lado debe tener una longitud entera, ¿cada longitud cuánto mediría? Sería 680 entre 4, porque su perímetro debe ser 680. Entre 4, ¿cuánto es? A ver, a 1, a 7, a 170 metros. Cada lado de este cuadrado mide 170 metros. Hemos encontrado un primer polígono regular, cuya longitud es un número entero, y cuyo perímetro debe ser 680. ¿Se entendió? A ver, hasta ahí, para el primer gráfico. Todo bien, ¿no es cierto? Cumple con lo que nos están pidiendo. ¿Cuál sería otro polígono? Por ejemplo, el de 5 lados, ¿sí o no? El pentágono. Más o menos así. Un pentágono también es un polígono regular, ¿de acuerdo? Y en este caso, ¿cuánto mediría cada lado? Tendríamos que dividir 680 entre 5. Y eso es A1, a ver, A3 y A6, 136 metros. Cada longitud del lado debe medir 136. ¿Qué más? ¿Qué más puede ser? De esta manera nosotros podríamos encontrar distintos polígonos que de manera tal sus longitudes de cada uno de los lados sean iguales y a la vez sean números enteros y que su perímetro sea 680. Entonces nos vamos a ayudar de la descomposición canónica para poder reconocer esto. Observen. De la descomposición canónica se tiene que 680 tiene mitad, ¿sí? Tiene mitad. La mitad de 680, 3, 4 y 0. Esto también tiene mitad. La mitad de 340, A1 y A70. ¿Ya está? La mitad, ¿quién es? A85, ¿sí o no? ¿Qué más tiene? A ver, 85 tiene quinta. La quinta es 17, ¿no es cierto? Y por lo tanto, la 17ª nos deja A1. Listo, hemos encontrado una descomposición formada por 2, por 2, por 2, por 5 y por 17. ¿Qué más? Ahora se observa que el primer polígono, miren chicos, el primer polígono que se formó es de 4 lados, es decir, de un 2 por 2. 2 por 2 es 4, ¿sí? ¿De acuerdo? Este polígono se formó de 2 por 2, es decir, de 4 lados. El siguiente polígono es de 5 lados. El otro polígono, ¿quién podría ser? Podría ser también de un 4 por 2, es decir, de 8 lados, un octógono. Si ustedes forman un octógono regular, van a encontrar que ese octógono tiene como longitud a un número entero. Y ese número entero divide exactamente a 680. ¿De acuerdo? ¿De dónde se formó eso? De multiplicar a 2 por 2 por 2. 2 por 2 por 2, 8. Significa que 8, o mejor dicho, el polígono de 8 lados, también es un polígono regular cuyo perímetro es 680 y cuyas longitudes son números enteros. ¿Quién será el otro? El otro podría ser, por ejemplo, un 2 por 5. 2 por 5, ¿de acuerdo? 2 por 5. O si no, primero veamos los números unitarios. En este caso, ya tenemos al 5, al 8, al 17. El polígono de 17 lados. ¿De acuerdo? También puede ser el 2 por 5, como les comentaba, un 2 por 5. Puede ser un 2 al cuadrado por 5. Es decir, vamos a encontrar todas las combinaciones posibles ahora. Puede ser un 2 al cubo por 5. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Puede ser un 2 por 17. Un 2 al cuadrado por 17. Un 2 al cubo por 17 también. ¿De acuerdo? ¿Quiénes más se encuentran? También se encontraría el 5 por 17. También es otra combinación. 5 por 17. Otra combinación, ¿quién será? El total, ¿no es cierto? El total. Es decir, 2 al cubo por 5 y por 17.
¿Hay otra combinación que se pueda establecer? ¿Qué me dicen, jóvenes? ¿Observan alguna otra combinación? Claro, ¿sí o no? Por ejemplo, antes del 2 al cubo por 5 por 17, podríamos colocar al 2 por 5 por 17. También es otra combinación. Otra combinación, 2 al cuadrado por 5 por 17. 2 al cubo por 5 por 17, que vendría a ser el total. El mismo número. Es decir, por ejemplo, el polígono formado de 680 lados es un polígono regular cuya longitud de cada lado debe ser de 1 metro. ¿No es cierto? En ese sentido, jóvenes. ¿Ya? Muy bien. Chicos, entonces les pregunto, ¿cuántos divisores hemos encontrado? ¿O cuántos polígonos se han podido formar? Tenemos aquí a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. A ver, ¿hay alguno más que nos esté faltando? Por ahí, a ver, ¿qué me dicen? ¿Puede ser? Los otros dos. Ujú. A ver, ¿a qué te refieres con los otros dos? Ya tenemos el 2 por 2, el 2 por 2 por 2. Tenemos el 5, el 17, el 2 por 5, 2 al cuadrado por 5, 2 al cubo por 5. Tenemos el 2 por 17, 2 al cuadrado por 17, 2 al cubo por 17. Muy bien. ¿Quién es más? El otro sería 5 por 17, que también ya lo hemos considerado. Ujú. Otro factor sería 2 por 5, 17, 4, 5, 17 y 8, 5, 17. A ver, el 170 y el 136. Veamos, 170 y 136, ¿no? Ya, excelente, el 170. Y el 170 estaría formado por ¿qué factores? Y el 136 también. A ver, vamos a ver. 2 por... a ver, vamos a ver, ¿ya? El 170 ya está. Vendría a ser el 2 por 5 por 17. El 136 creo que también ya está, ¿no es cierto? Que vendría a ser, a ver, claro, 8 por 17, es decir, 2 al cubo por 17 es 136. Hasta ahí está bien. Ujú. Muy bien. Hasta aquí hemos encontrado 14 polígonos, 14 polígonos que dividen exactamente, mejor dicho, que la cantidad de lados de cada polígono divide exactamente a 680. No hay otro, no hay otro. Ujú. Hemos encontrado todas las cantidades posibles, todos los factores posibles, así que no habría otro. 2 al cubo por 5 por 17 ya viene a ser todo el número, así que sería todo el polígono. Ajá. El triángulo no se puede formar un triángulo. Ujú. A ver, ¿quién faltaría? No faltaría ninguno, jóvenes. Ya está.
necesitamos enmarcar otra clave, una clave es 14, ¿ya chicos? Podría ser 16, claro, podría haber sido 16, pero ¿qué sucede? Sucede que si consideramos a 16 estaríamos considerando al divisor 1 y a otro divisor que, ¿quién sería? Ya, hay un divisor por ahí que nos estaría faltando, pero no serían longitudes. Claro, al divisor 2. Claro, ya está, miren, observen. Podría ser 16, pero no lo es. ¿Por qué? Porque ustedes saben que para formar un polígono necesitamos que a lo mínimo tenga 3 lados, ¿verdad? Tenga 3 lados. Pero no podríamos formar un polígono de 2 lados, o tampoco un polígono de un solo lado. Pero tú observas de que en este caso esta recta divide exactamente a 680 y 2 también divide exactamente a 680. En otras palabras, si tú hubieses hallado la cantidad de divisores del número 680, estarías encontrando ¿qué cosa? Como tú sabes que 680 era igual a 2 al cubo por 5 y por 17, la cantidad de sus divisores será igual a 3 más 1 por 1 más 1 y por 1 más 1. Esto es 2 por 2 es 4, por 4 sería 16. La cantidad de divisores de 680 es 16. Eso es correcto, eso está bien. Pero dentro de estos divisores estamos considerando a la unidad y a 2. Y al 2, a este 2 que ves aquí. ¿Bien? Pero recuerda que estamos trabajando o estamos buscando encontrar polígonos. Y un polígono, como les comentaba, como mínimo tiene 3 lados. ¿Bien? Pero el mínimo polígono que habíamos formado era de 4 lados. Así que es a partir de 4. Si restamos esos dos polígonos que no se pueden, o en este caso, si restamos los dos divisores que no se pueden considerar, tendrías a 14 en total. ¿De acuerdo? Por esa razón que los 14 polígonos que hemos encontrado surgen a partir de las combinaciones que se han hallado, que se han alcanzado. Chicos, ¿preguntas? ¿Todo bien? ¿Todo claro, jóvenes? ¿Qué me dicen? Chicos, ¿tienen alguna consulta? ¿Ninguna? Bien, queridos estudiantes. Muy bien, si no hay consultas, entonces, muchachos, agradezco la atención que me han brindado. Nos vamos a quedar por hoy en este ejercicio. Bueno, por hoy y también por el final de este ciclo. Espero que las clases anteriores hayan sido amenas, muchachos. Agradezco la participación que han tenido también a lo largo de todas estas semanas. Es importante su participación, como les comentaba siempre. Y pues nada, jóvenes, fue un gusto haber trabajado con ustedes. Espero volverlos a ver en una próxima oportunidad, tal vez ya no como estudiantes, sino como colegas. Tal vez en la universidad puede ser también. Bien, listo, queridos jóvenes, cuídense mucho. Ha sido un placer. Nos estaríamos viendo en una próxima oportunidad. Chao, ¿De profe. acuerdo? Cuídese. Hasta luego, jóvenes. Igualmente, cuídense. Dios les bendiga. Chao, chicos. Gracias por su atención.